Bien, mis amados, vamos hoy a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10, donde el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cualquiera diría que después de haber sido una persona destruida, mala o perversa, es imposible llegar a ser respetable, llegar a ser un santo en los caminos de Dios. Cualquiera que lee el antiguo pacto encontrará que hombres y mujeres de Dios vivieron vidas muy desesperantes y Dios los restauró. En nuestro caso tenemos al apóstol Pablo. Cualquiera que lea el nuevo pacto encontrará el estilo de vida que vivió este hombre de Dios. Él dijo, doy gracias a Dios que siempre me lleva en triunfo. ¿Cómo es posible que una persona, después de haber vivido una vida tan oscura y tan difícil en su pasado y tan confundida, después pueda decir que siempre va en triunfo a pesar de las circunstancias? Pero él atestigua diciendo, lo que soy es por la gracia de Dios, soy lo que soy. Eso no fue producto de un sistema religioso, ni de unos sacrificios, ni de unas obras. No fue por la observación de ritos ceremoniales de la ley o de la religión que él vivía. Él dice que lo que él llegó a hacer fue por la gracia de Dios, porque la religión no pudo hacer de él lo que él vino a hacer. Así que la gracia de Dios está más allá de lo religioso, está más allá de la letra, está más allá de las sutilezas del hombre. Es más excelente que cualquier forma religiosa o concepto idealista del hombre, porque la gracia de Dios llega más allá, a lo más bajo donde el hombre se encuentre, y la única idea es para levantarlo para gloria de Dios. Por eso está escrito que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, porque la gracia va más allá de donde el hombre pueda llegar a caer, al fondo que sea, siempre de allí Dios puede levantarlo para su gloria. ¿Y esto por qué sucede en nuestra vida? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Ahí comienza el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios no comienza con nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles y angustiosos. Dios viene trabajando con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ahora cuando nos revela esta palabra de gracia y se acerca a nosotros es para levantarnos, para que el propósito suyo se cumpla. La Escritura dice en el libro de Romanos, el capítulo 8, verso 29, que nos apartó y nos predestinó para un destino y un propósito eterno. Dios nos separó de un mundo pecaminoso y de un mundo apartado de Dios, nos apartó para Él, para que su propósito comenzara a cumplirse en nuestras vidas. Los propósitos de Dios no se frustran nunca, aunque en el hombre se retarden un tiempo. Cuando Dios toma la iniciativa en nuestras vidas, Él termina y culmina la obra. Por eso está escrito, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará. El apóstol Pablo explica estas cosas, que Dios nos salvó para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hasta que ese destino del hombre no sea cumplido, que lleguemos a Cristo para que se forme en nosotros la imagen de Él, entonces el hombre no se sentirá completo, no se sentirá salvo, porque Dios nos creó con un propósito y fue formar la imagen de Cristo en nuestra vida. No es otro el plan de Dios, sino que seamos semejantes a Él. Eso indica que vivamos una vida de victoria, que vivamos una vida de paz, una vida de reposo, una vida de salud, de prosperidad, una vida de poder, sin esclavitud, una vida completamente libre, una vida de relación profunda con el cielo, de intimidad con el cielo, donde los propósitos de Dios siempre se cumplen en nuestra vida. Ahora, esta es la meta a la cual nosotros fuimos llamados. Ya que nosotros podemos aspirar a llegar a esa meta, necesitamos la ayuda de Dios. Y solo se puede lograr por la gracia de Dios, no por ser un religioso. El apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego dijo,
Todo lo he estimado por pérdida y por basura por llegar a aquella meta. Y todo lo he tenido por basura para vivir lo más excelente. Ciertamente el propósito de Dios con nuestras vidas comienza a manifestarse. Pero en nosotros se manifiesta el poder de su Espíritu para empezar a alejarnos de aquello que nos detiene, de aquello que nos estorba. Y empezamos a perder el valor de las cosas mundanas y terrenas y a apreciar el valor de las cosas eternas y celestiales. Y cuando eso comienza a formarse en nuestra vida, entonces el hombre comienza a ser lo que Dios quiso que él fuera. Esa es la oportunidad más excelente que Dios nos ha concedido por la gracia de Jesucristo. ¿Cómo puede un hombre mortal llegar a vivir una vida tan excelente como la que vivió este hombre de Dios? Solo por causa de haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo y haber sido predestinado es la única manera para que una persona pueda llegar a vivir una vida de éxito y una vida de victoria. Pero tenemos que entender algo importante. El apóstol Pablo fue escogido desde antes de la fundación del mundo, pero la Escritura dice que nosotros fuimos lo mismo, escogidos en un pasado muy remoto, en Dios. Y si fuimos escogidos, elegidos y predestinados, entonces no tenemos diferencia con este hombre. Quiere decir que las posibilidades, los privilegios y las oportunidades que él tuvo son las mismas que usted tiene, son las mismas que yo tengo. El secreto está en que nosotros fuimos entregados a una doctrina, a un propósito, a una forma divina que Dios estableció desde antes de los tiempos de los siglos. Y eso se llama la gracia de Dios. Ahora bien, esa gracia de Dios fue ideada en el cielo, no es algo que fue inventado ahora, no es una forma de doctrina nueva que ha salido. En segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9, dice la Escritura, que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo y conforme a la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. El plan de Dios para con usted y conmigo fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Y es tiempo de que ahora comience a desarrollarse en nuestra vida, pero por la gracia de Dios. La gracia de Dios a la cual usted no debe de tenerle temor, porque fue ideada por Dios para que usted adquiera la imagen de Jesucristo, dice Romanos 6, 17. Ahora bien, la religión no nos da la forma a Cristo. La religión nos da la forma cultural de cualquier país o de cualquier religión, pero lo único que nos forma la imagen de Jesucristo es su gracia eterna y poderosa. El mundo ha ideado muchas doctrinas, muchas formas y muchos credos, pero solo Dios tiene la forma o la impronta en la cual la imagen de Cristo es esculpida en una persona. Esa impronta se llama gracia, la gracia de Dios, que es Dios mismo revelado por su Espíritu a nuestras vidas. La religión impide que el hombre se vea como Cristo es o como Dios dice que nosotros somos. El hombre siempre se va a ver un pecador. La mayoría de los hombres y mujeres que se sienten religiosos y que consideran ser hijos de Dios, siempre se ven que son pecadores, se ven en peligro, se ven en pecado, se ven en dificultades, con conciencia de culpabilidad, porque la religión impide que el hombre se vea perfecto y santo para siempre. Solo la gracia de Dios nos posiciona en tal sentido de limpieza, de pureza y de santidad, que hace que nuestra conciencia limpia nos deje ver como Cristo nos ve. Entonces muchos temen a la gracia de Dios y muchos no quieren saber de la gracia de Dios. Y eso es normal que en algunos suceda por el mal testimonio que han observado, la mala predicación de la misma, o por el temor mismo a tener que morir a su yo para venir a ser Cristo en sus vidas, el verdadero Señor de todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender que en la gracia de Dios dejamos de ser para venir a ser. Dejamos de ser quienes somos, ese yo personal y grande que hay en nuestra vida, para morir y venir a ser el yo Cristo, para venir a ser la persona que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Él tuvo que dejar de ser, la gracia lo derribó, lo anuló por completo, murió en Cristo, dejó de ser para venir a ser lo que él vino a decir que era por la gracia de Dios, uno que estaba revelando a Cristo en su vida. Ahora, la gracia es pasar de muerte a vida, es pasar de la ley a la gracia, es pasar de un estado natural de carne a un estado espiritual sobrenatural, pasar de la teología y de la letra
a una vida de revelación espiritual, una vida sobrenatural. Es pasar del hombre viejo a una nueva creación en Cristo Jesús. Es dejar de ser religioso para venir a vivir una vida, un estilo de vida trazado por el Espíritu. No le es fácil al hombre abandonar el razonamiento y las formas humanas para empezar a vivir por la revelación de Dios. Dejar de vivir por lo que hace para empezar a vivir por lo que Dios dice. Pero la esencia de la gracia es pasar del Cristo histórico judío carne al Cristo resucitado espíritu, el cual es Dios mismo. Todo este proceso solo se hace por la gracia de Dios, no por estudio, no por antigüedad, no por arrepentimiento. Se hace porque Dios tome su vida y le dé una revelación directa de quién es Él y quién es usted en Cristo Jesús. Así que, como dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 7, verso 4, la gracia es la transición del hombre, del Cristo carne al Cristo espíritu. Del hombre natural al hombre espiritual. Y para ello tenemos que entender que hay un pase de muerte a vida. Salir del Jesús carne para ser del otro, el que resucitó de los muertos, y así llevar vida y fruto para Dios. Mientras el hombre se vea en el Jesús carne, se verá antes de la cruz. Y con todas las consecuencias que ello confiere. Verse perdido, verse pecador, verse en peligro, verse enfermo, verse abatido y empobrecido. Y todas las cosas que quiere lograr tiene que luchar y sufrir por ellas. Pero cuando usted se ve después de la cruz, usted está en la posición de hijo, de heredero en el nuevo pacto. Y usted es una vida que empieza a recibir de Dios conocimiento y revelación de lo que usted es en Cristo. Y las cosas comienzan a manifestarse y a darse porque usted vive en una posición en la cual usted agrada a Dios por la fe. Es después de la cruz que el hombre se conoce como fue conocido. Antes de la cruz el hombre no se conoce, tiene crisis de identidad, no sabe de dónde viene, no sabe por qué está aquí, no sabe para dónde va. Pero cuando usted vive después de la cruz sabe que usted es un ángel que viene del cielo, es un hijo de Dios que tomó cuerpo en este mundo con un propósito de Dios y que de aquí torna nuevamente a Dios, que no se puede perder, porque los que Dios creó, los creó para gloria suya, para honra y para su alabanza. Así que la gracia de Dios es la que alumbra el entendimiento del hombre para que se vea como Dios lo ve y se conozca como fue conocido, ángel espíritu de Dios. Somos entonces un ministerio de transición, llevando a los creyentes de una vida natural a una vida espiritual. Esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la verdad que usted necesita y esta es la gracia que Dios reveló para sus vidas. Bendecido con toda bendición.